Buenas a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles a todos. Antes quisiera poder darles algunas recomendaciones enviadas directamente desde el Ministerio de Educación y Ciencias respecto a lo que sería el concurso público de oposición para conformar el banco de datos de educadores elegibles del nivel 1. Esta convocatoria es el número 8 del año 2024. Condiciones de la participación. El postulante habrá que o se tuvo que haber inscribido dentro de lo que sería el SICMEC, ¿verdad? Entonces, así también tuvo que haber declarado bajo fe de juramento que todos los datos que ha consignado son certeros y reales a su contexto. Entonces, básicamente todos los postulantes están bajo fe de juramento y así también cuando hacen este fe de juramento, hacen que la aceptación, el conocimiento y el cumplimiento de todos los requisitos que se han exigido en el reglamento del concurso. Básicamente lo que están haciendo con esta declaración de fe de juramento es que nosotros aceptemos las reglas del juego, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Las etapas evaluativas, por ejemplo, tenemos en este año 2 etapas, anteriormente eran 3, pero sin embargo ahora se han reducido a 2. Tenemos, por ejemplo, la certificación documental y la evaluación escrita. Dentro de lo que sería, por ejemplo, la certificación documental están impregnadas, por ejemplo, la formación de un 10%, el mérito otro 10% y la experiencia otro 10%. En cuanto a la evaluación escrita, el puntaje total que se nos va a presentar en el examen es de 40 puntos y tendrá una ponderación del 70%. Esto quiere decir que tendríamos que hacer como 28 para poder pasar nuestro examen, ¿sí? Entonces eso por un lado. Lo que deberá saber el postulante son 5 momentos del proceso concursal. En el primer momento son el acceso a la sala, o es el acceso a la sala, que comenzaría de 8 horas hasta 9 horas, donde por ejemplo el postulante podrá acreditar su identidad a través de la cédula de identidad original y así también firmar el registro de su entrada, ¿sí? Dentro de una planilla donde me imagino yo que los evaluadores estarán en cada sala y podrán, por ejemplo, verificar y comprobar la identidad y así también se les brindará, por ejemplo, una planilla donde ustedes podrán firmar su ingreso, ¿sí? El segundo momento es del inicio, donde a las 8:55 básicamente los postulantes van a recibir el cuadernillo y la hoja de respuesta, mejor dicho. El tercer momento sería ya el desarrollo, que comenzaría a partir de las 9 hasta las 11:30, que es básicamente el proceso del concurso. Ustedes en ese momento podrán completar los datos de identificación y rellenar las burbujas que contengan siempre las respuestas correctas por cada ítem. Sí, es necesario mencionar que no hay 2, no hay 3, no hay 4 respuestas correctas. Es solamente una respuesta correcta por ítem, ¿sí? Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4, pero se nos planteará dentro de lo que serían los ítems con un planteamiento diferente. Puede ser, por ejemplo, todas son correctas, A y B son correctas, B y C son correctas y demás. Se puede prestar para confusión así también, ¿sí? El 4, por ejemplo, es el momento del cierre, que serían básicamente hasta las 11:30 horas es el examen. Luego, después de las 11:30 horas, ustedes tendrán que entregar sus documentos firmados, o sea que el examen ustedes tendrán que firmar y deben de estar completados, ¿sí? Deben firmar el registro también de salida, ¿sí? Y por último, que sería el último momento, que el puntaje, ¿verdad? Ustedes van a poder verificar el puntaje vía SICMEC a partir de la hora de la publicación realizada básicamente por el MEC. ¿Sí? El MEC podrá realizará, mejor dicho, la publicación de los resultados y en su SICMEC ya estarán también los resultados, ¿sí? Esta evaluación escrita tiene 3 etapas, que son, por ejemplo, las pruebas objetivas. Básicamente tiene 3 características, perdón. Pruebas objetivas, siempre apunta a una sola dirección, no hay varias direcciones, solamente existe una respuesta correcta. Los ítems están planteados, mejor dicho, en formas de selección múltiple y así también, como ya mencioné anteriormente, una sola respuesta por ítem, ¿sí?
solamente uno es la respuesta correcta. En cuanto a algunos aspectos a tener en cuenta, que desde el ingreso hasta la salida del bloque, el postulante no podrá utilizar teléfonos celulares, auriculares, tabletas, equipos de música o cualquier otro dispositivo tecnológico, a fin de que se puedan evitar distracciones y o capturas de imágenes o grabaciones del cuadernillo, como de las hojas de respuestas o las hojas de control, ¿sí? En el tiempo destinado, el postulante debe completar los datos de identificación de la hoja de respuesta, ¿sí? Para que en el caso de que existan errores en el llenado del número de cédula de identidad o en alguno de los datos correspondientes a la identificación, pueda solicitar el reemplazo de la hoja de respuesta. ¿Se puede cambiar la hoja de respuesta? Sí se puede, pero solamente en casos de que existan errores dentro de lo que serían el llenado de nuestros datos, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede ser número de cédula, fecha, ¿verdad? Que también podemos equivocarnos, ¿sí? Las burbujas de opciones correctas, de opciones de respuestas, que se dejen en blanco, pintados de manera incorrecta, borroneados o con tachaduras, con doble marcación de respuestas por ítem o completados con lápiz de papel, se considerarán como respuestas incorrectas, ¿sí? Una vez que el postulante haya completado el apartado de correspondientes a las opciones de respuesta de ítems, de los ítems, no se permitirá la sustitución de la hoja. Es decir, una vez ya hemos completado las respuestas de los ítems, ya no se podrán sustituir las hojas. Básicamente rendiremos con eso, ¿sí? En caso de que se realice esta sustitución, ojo con esto, todas las hojas de respuestas previamente utilizadas serán anuladas y el postulante será eliminado del proceso concursal, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. En cuanto a la evaluación escrita, cada postulante se va a encargar de verificar que las hojas de respuesta y que el registro de asistencia cuente con su firma y también así la del evaluador. La hoja de control anexada al cuadernillo permanecerá siempre en poder del postulante para verificar sus respuestas con la clave de respuestas correctas una vez que se haya realizado la publicación oficial de los resultados, ¿sí? Sí o sí se debe utilizar bolígrafo de color negro para el llenado de los datos de identificación y de las burbujas que presentan las respuestas correctas en la hoja de respuesta, ¿sí? Es importante llevar todos nuestros materiales, por así decirlo, importantísimo llevar 3 bolígrafos, porque puede ser que en el momento no funcione uno, se me acabe la tinta y demás, entonces es necesario que podamos llevar 3 bolígrafos con nosotros, porque en ese momento no va a haber, por ejemplo, prestar del compañero, irme a comprar un bolígrafo, no. Una vez que ustedes ya están dentro de la sala, se quedan dentro de la sala y así, ¿sí? Importante también llevar borrador, lápiz y demás, aunque es importante volver a mencionar, las respuestas no deben de estar marcadas en lápiz, tienen que estar marcadas en color o en bolígrafo de color negro, ¿sí? En cuanto al llenado de la hoja de respuesta, se debe pintar la burbuja que contiene el número, en este caso, que representa el departamento geográfico por el cual se está postulando, ¿sí? Según lo ilustra en el ejemplo del siguiente cuadro, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el cuadro de los departamentos enumerados y tenemos ahí abajo, por ejemplo, las burbujas con los respectivos números. Si yo, por ejemplo, soy de Itapúa, tengo que marcar en la burbuja número 7, pintar bien sin salir de la raya, ¿sí? Siempre dentro del circulito, ¿sí? Pintar perfectamente. En cuanto, por ejemplo, a lo que se representa la antigüedad en la carrera docente, se ilustra básicamente en el siguiente cuadro. Tenemos 6 ítems. El primer ítem es de 0 a 5 años. Si yo, por ejemplo, no tengo experiencia siendo docente, tendría que marcar la burbuja número 1, porque va de 0 a 5 años. No tengo experiencia, 0, ¿sí? Entonces, 1. En cuanto a rellenar la burbuja que corresponden al sexo, es decir, si somos hombre masculino, si somos mujer femenina, ¿sí? Entonces, es importantísimo marcar esto. Y así también completar la fecha de evaluación.
Esto es importante porque la fecha de evaluación es por día en que ustedes se van a presentar. Si son de nivel medio, se van a presentar en una fecha. Si son de escolar básica, en otra fecha. Y si son de nivel inicial, en otra fecha. ¿Sí? Entonces es importante destacar eso. En cuanto, por ejemplo, al número de cédula, se debe iniciar por la primera casilla del lado izquierdo. En caso de que el número de cédula sea de 6 dígitos, la última casilla quedará vacía, ¿sí? Si el postulante cuenta con una letra después de los números, lo ubica al final del cuadro, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el ejemplo es 1.730.649. Entonces, completamos así justito como está y ponemos o marcamos el número que corresponde a la primera fila, que sería 1, marco el 1, ¿sí? El 7 cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marco el 7. En el siguiente, por ejemplo, tengo 3, 0, 1, 2, 3, marco el 3 y así sucesivamente, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, al llenado de la hoja de respuesta, una vez que el postulante haya completado el apartado correspondiente a las opciones de respuesta de los ítems, vuelvo a mencionar, no se permitirá la sustitución de la hoja de respuesta. En caso de que se realice esta sustitución, todas las hojas de respuestas previamente utilizadas serán anuladas y el postulante será eliminado del proceso concursal, ¿sí? Se debe rellenar siempre la respuesta que corresponde, se debe rellenar la burbuja que corresponde a la respuesta correcta. Y en este caso tenemos 4 ejemplos. El primer ejemplo es la forma correcta de rellenar. El segundo, por ejemplo, no está marcado ninguno, es la forma incorrecta. En el tercero, por ejemplo, hay 2 marcaciones, también es incorrecta. Y en el cuarto, por ejemplo, está marcado de forma incorrecta, está marcado de forma de X, también es incorrecta, ¿sí? Las burbujas de opciones de respuestas que se dejen en blanco, pintados de manera incorrecta, borroneados con tachaduras, doble marcación de respuesta por ítem o incompletados en lápiz de papel, se considerarán como respuestas incorrectas, ¿sí? Es importante recordar al postulante que debe firmar el registro de entrada y de salida, que se debe entregar el cuadernillo y la hoja de respuesta al evaluador y debemos de verificar, el postulante debe verificar que sus evaluadores firmen la hoja de respuesta, ¿sí? Entonces eso es importante. Y eso es todo, muchas gracias. Hagamos un esfuerzo conjunto para asegurar la transparencia en el proceso de selección de quienes guiarán el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Gracias.